Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy. Empezamos. La 30ª de la conferencia de la Unión Africana tiene lugar en Etiopía. Nuestro entrevistado de hoy va a ser el seleccionador del Zalan nacional encargado de las categorías inferiores, Rodolfo Boripo Díaz. La participación de Guinea Ecuatorial en la CHAN Marruecos 2018 será el tema principal de esta entrevista. Empezamos. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy. Empezamos. La 30ª de la conferencia de la Unión Africana tiene lugar en Etiopía. Nuestro entrevistado de hoy va a ser el seleccionador del Zalan nacional encargado de las categorías inferiores, Rodolfo Boripo Díaz. La participación de Guinea Ecuatorial en la CHAN Marruecos 2018 será el tema principal de esta entrevista. Empezamos. Getesa patrocina el programa a fondo. Getesa, siempre contigo. Hola, buenos días. Buenos días, Virgilio. Pamela, Agapito. Buenos días, Agapito. El otro, buenos días. Muy bien. ¿Cómo va la mañana? ¿Qué previsiones tenéis hoy para la jornada de hoy? ¿Alguna previsión interesante? No. A nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Pues que no queréis revelar secretos. Bueno, parte de mi familia se ha trasladado a Bata porque... Aunque hoy no toca, es... pero bueno. Sí, Bueno, has parece que el preguntado. aniversario de mi tocayo, de mi abuelo. Ah, Sí, es el pues domingo. pues tenemos que de forma anticipada felicitar, ¿no? ¿No? Sí, así. Felicitar por esto. Bueno, ayer fue un día muy importante para los medios de comunicación nacional, ¿no? Los medios de comunicación nacionales, sobre todo por y de forma muy particular para la provincia de Bioko-Suo. Así que no sé si vais a felicitar a los de Bioko-Suo, ¿no? Para empezar, antes de decir nada, yo pido una felicitación. Felicitarlos. A ellos. A ellos, porque creo que una de las provincias, ¿no?, que quedaban por aquello de la implementación de la red de emisoras nacionales, emisoras rurales, no, llámese emisoras rurales, emisoras provinciales, bueno, normalmente son emisoras provinciales. Pues ahí se inauguró la emisora provincial de Bioko-Suo, ¿no? Está en la capital provincial, Luba, y se ha llamado La Voz del Sur, así oficialmente bautizado. Pues pensamos que a nivel de la implementación de ese programa de gobierno de dotar a las provincias de medios propios, sobre todo de emisoras de radio, es un paso más importante que viene a llenar ese espacio que quedaba de ese derecho de la población, el derecho a la información, el derecho a acceso a los medios de comunicación, sobre todo cuando son del entorno, ¿no? Es muy importante y van a ayudar, digamos, de una u otra forma, como lo dijo también el mismo ministro ayer, ayudar a divulgar todas las actividades
de la provincia, como es lógico para una radio de esta naturaleza. Lo que sí está equipada con una tecnología bastante buena y tiene una fidelidad de sonido bastante buena, ¿no? Y yo pienso que es un paso muy importante a nivel de esa implementación de ese programa de los medios de comunicación. Se tuvo la participación en la inauguración de las autoridades provinciales, el gobernador, el delegado de gobierno y otras autoridades más de la provincia. Así que con esa inauguración, Biocosur ya se ha sumado a las emisoras provinciales de todo el ámbito nacional. Sí, bueno, yo en ese sentido entiendo que más que a Biocosur como tal, nos tenemos que felicitar todos, ¿no? Todo el país, porque al fin y al cabo forma parte de la, como has dicho tú, esa red nacional de radio que al final nos beneficia a todo el país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí, al gobierno, al Ministerio de Información en particular y a todos los ecuatoguineanos que nos vamos a beneficiar, porque la información al final es para todos y viene de todos. Y además eso ayuda a que muchos de los, digamos, los corresponsales que llevaban tiempo allá, ¿qué es lo que te quería preguntar, Virgilio? Esa comunicación que hacían, es decir, ya no... Porque yo nunca he encontrado la diferencia entre instalar una nueva, no sé, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí había, por ejemplo, un corresponsal, Marcos Divita Nantango. O sea, ¿ahora qué va a hacer? ¿Pasará a trabajar ahí? Ya la comunicación que hacía de conexión ya no... ¿Cómo será ahora? Hombre, ahora la comunicación se va a hacer como se hace con todas las emisoras rurales, provinciales. O sea, que en lugar de conectar individualmente, sino con la sede de ahí. Eso, con la sede. Además tiene la particularidad de no solamente a nivel de radio, sino también tienen una instalación que les va a permitir mandar en tiempo real las imágenes para la sede central, ¿no? Ha sido muy importante. Tiene un alcance bastante bueno, que se habla de 50 kilómetros a la redonda, por lo que eso significa que casi gran parte de Biocosur tendrá acceso, ¿no?, a la sintonía. Eso sí, también, bueno, se tiene en cuenta un poco, hay una particularidad, teniendo en cuenta que es una zona bastante montañosa, ¿no? A lo mejor habrá algunos sitios en los que la población no pueda tener acceso a la sintonía, pero pensamos que son pormenores que a la larga se irán. Estas emisoras pueden hacer programa, por ejemplo, pueden hacer programa desde ahí. Las emisoras provinciales tienen su programación propia. Tienen su programación propia, a excepción de la conexión ya directa con los momentos informativos, pero tienen su programación propia, una programación a nivel provincial, ¿no? Es importante. Sí, algo muy importante, un avance, un paso más a nivel informativo y sobre todo usar esos instrumentos y esto que diseña el Estado para la finalidad para la que está hecha, es decir, informar y opinar, hacer que la población sepa lo que acontece tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y que no sea sobre todo un instrumento para la satisfacción de interés personal o intereses personales, sino todo lo contrario. Has hablado un poco en los términos también, ¿no? Sí, que no sea instrumentalizado, no tienen que utilizarlo, ¿no?, para un bien personal o un interés personal, sino todo lo contrario, porque efectivamente se han desbloqueado fondos públicos para que todos y cada uno de los guineanos tenga acceso a la información. Yo creo que
bueno, felicitar también digamos, al equipo directivo del ministerio, porque sí que se lleva un arranque desde que se empezó a instalar estas emisoras. Yo creo que en ese tiempo se ha proliferado bastante y es como cumplir esas líneas que se trazan desde el principio para el trabajo, ¿no? Y yo creo que tenemos que felicitar a nuestro ministro por eso. Yo sé que se puede decir que es en sentido general, pero cuando alguien es el que está ahí... Sí, como él mismo lo dijo ayer, es un proyecto, no, él en sus propias palabras no se atribuye al éxito del proyecto, es un proyecto que él encontró y que no ha hecho no ha hecho más que culminarlo, ¿no? Claro. Es un proyecto que empezó por ahí desde el 2002 aproximadamente, ¿no? Sí, que bueno, ahora años después. Estabais todos, ¿eh? Sí, estábamos todos, la cúpula del ministerio, estábamos todos. Ahí está la alcaldesa que pronunció un discurso muy importante, y la ceremonia se desarrolló bajo un sol radiante, ¿no? Estaba bien. Lo más importante es esto, ¿no? Y se pretende en principio que funcione como todas las emisoras del ámbito nacional en cuanto al horario, es decir, 24/24. Y bueno, como es eso, sirve principalmente, valga la repetición, acercar a la audiencia provincial, a la población, de forma puntual, todos los acontecimientos de la provincia, muy antes de que nosotros nos enteremos aquí a nivel de la radio nacional, la radio madre. No sé, los de la provincia se habrán enterado ya de sus noticias. Pero al margen de esto no significa que en Biocosur los habitantes de Biocosur no pudieran sintonizar la radio nacional. No. La sintonizaban. La sintonizan. No, es que nunca he escuchado la radio de Biocosur, por eso nunca lo he intentado. Pero ahora para la comunidad es o sea, esas cosas tienen yo siempre las califico socialmente como orgullo propio, ¿no? Es cuando algo que tú te suena de lejos lo tienes, tiene otro sentimiento. Ahora ellos pueden presumir más de ser de estas capitales que tiene también la sede de una emisora y tal. Es como si ahora mismo se construyera, no por recordar lo de ayer, como si ahora mismo se construyera una facultad en Añiz o en Conive. Y ya no es que lo ves de lejos, es que ya lo vives. Ahora toca a los profesionales que van a trabajar ahí, ¿no? Les toca ofrecer un producto de calidad, ¿no? Hacer una radio atractiva para que la población siempre esté enganchada, ¿no? Que no diga, bueno, porque a veces cuando la programación no es atractiva, no es que es la particular de la radio, que la programación debe ser siempre atractiva para enganchar, si no, pues el oído se cansa, ¿no? Y dejamos de tener esa audiencia que deberíamos tener. Ahora es el gran trabajo, el gobierno ha hecho su trabajo, cuál es dotar a la población de este medio. Ahora toca la profesionalidad, que es lo más importante. Bien, así que si se acercan al sur, a partir de, digamos, un poquito para allá, teniendo en cuenta que Malabo está a 52 kilómetros de Luba, pues en sus coches, a partir de Basupú, un poquito más hacia allá de Basupú, pueden ya sintonizar la voz del sur. La voz del sur, ¿no? Bien, está en el, no sé si me equivoco ahora mismo, en el 94.7, algo así, ¿no? Ya nos lo dirá mejor. El Chiro suele decir, cuando empieza el diario de las 4, dice todas las conexiones de las diferentes emisoras, por donde están cada una, con cómo se localizan, siempre que empiece el telediario. El dial completo de Guinea Ecuatorial. Sí, lo suele decir. Quería hacer una aclaración sobre la entrevista de ayer,
el primer ministro, bueno, es más bien sobre el tratamiento informativo, que no hay ningún tipo de problema. Solo quería matizar que es verdad que en el tratamiento del informativo sobre esta entrevista se repitió varias veces que la entrevista estaba hecha sobre un cuestionario. Previamente. Sí. Entonces tenemos que aclarar que en Afondo intentamos que las entrevistas sean siempre vivas. Entonces por eso habitualmente, igual que ayer, no emitimos cuestionarios al entrevistado, sino una serie de temas que pueden servir como base para la entrevista, pero que luego, y además yo creo que el primer ministro y nosotros todos así lo vivimos, obviamente al ser viva van surgiendo durante la entrevista temas y asuntos que a lo mejor pues no estaban, no se ciñen exactamente a los temas que se habían tratado, porque no son preguntas previas, no es un cuestionario. Sí, bueno, has tenido la misma observación, ¿no?, que yo. Anoche sí, justamente lo seguí. La noticia bien, se ha elaborado muy bien, excepto ese pequeño detalle que hablaban de cuestionario previo. Nosotros no era un cuestionario, eran unos tópicos, o como lo está diciendo, sobre los que a partir de los cuales se ha arrancado la entrevista, ¿no? Las preguntas iban a surgir siempre como lo hacemos, surgen según se desarrolla la entrevista. Bien, vamos a hablar, como lo hemos anunciado, vamos a dedicar algunos minutos a ese extracto, ¿no?, que hemos tenido del discurso del vicepresidente de la República en la cumbre de la Unión Africana, que se desarrolla en Addis Abeba. Contiene unos aspectos muy importantes que vamos a resaltar en estos momentos. Primero vamos a escuchar al vicepresidente de la República. Quisiera ante todo hacer llegar a esta augusta asamblea las disculpas de su excelencia Olusegun Obasanjo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, quien contrariamente a su voluntad no ha podido participar en esta conferencia por las obligaciones de Estado anteriormente contraídas. Me encarga, por tanto, transmitirles su saludo de paz y hermandad, así como los deseos de plenos éxitos y aciertos. Queremos expresar nuestras felicitaciones al presidente Paul Kagame por su elección al frente de la Unión Africana para el ejercicio 2018. Puede contar con el apoyo de Guinea Ecuatorial durante su mandato. Al comisionado de Paz y Seguridad, vayan nuestras felicitaciones por su excelente y exhaustivo informe, el cual revela una vez más el compromiso y los esfuerzos de la Unión Africana a favor de la paz, la seguridad y la estabilidad en nuestro continente. También quiero expresar nuestro reconocimiento y felicitación a la República Árabe de Egipto en su calidad de país que asegura la presidencia del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para este mes de enero 2018. Señor presidente, la paz, la seguridad y la estabilidad son elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestros países y están intrínsecamente unidos a la tranquilidad y la armonía que debe reinar entre las poblaciones y países respectivos. Como bien saben sus excelencias, nuestro país sufrió recientemente una amenaza mercenaria con el fin de violar y lesionar su independencia y estabilidad, la cual fue rápidamente neutralizada por los efectivos de la Seguridad Nacional gracias a la cooperación y apoyo de la hermana República de Camerún. Recordamos en 2004, Guinea Ecuatorial fue igualmente víctima de una invasión mercenaria organizada desde Sudáfrica. Tanto aquella como la reciente intentona han tenido como autores intelectuales organizaciones de países de la Europa Occidental, cuyo objetivo es promover cambios anticonstitucionales y desestabilizar el país y apropiarse de los recursos que pertenecen al pueblo. Guinea Ecuatorial condena enérgicamente esta injerencia terrorista que ha sido ensayada con éxito en otros países africanos, que ha
hasta nuestros días siguen sufriendo sus efectos catastróficos. Pedimos también que la Unión Africana haga lo mismo y adopte una resolución condenatoria contra toda injerencia extranjera que amenace la paz y la estabilidad del continente. Excelentísimos señores, es importante enfatizar aquí la importancia vital de la solidaridad entre los gobiernos africanos como única alternativa para luchar contra la injerencia extranjera en África, que vulnera ostensiblemente la paz y la seguridad del continente. El objetivo de silenciar las armas en 2020 no puede lograrse sin una respuesta colectiva y coordinada entre los Estados miembros de la Unión Africana. Proponemos, por tanto, que África adopte una operación extensa del mecanismo de cooperación policial africana, AFRIPOL, que trabaje en estrecha vinculación con el Comité de Servicio de Inteligencia y Seguridad en África, CISA, para prevenir eficazmente estas amenazas a la paz y seguridad en el continente. Agradecemos a todos los países que han apoyado la candidatura de Guinea Ecuatorial para ser miembro del Consejo de la Paz y Seguridad de la Unión Africana. Nuestra membresía a este Consejo nos permitirá coordinar nuestras acciones desde Nueva York en nuestras condiciones de miembro no permanente del Consejo de Seguridad para defender los intereses africanos ante este alto órgano de seguridad mundial. Guinea Ecuatorial reitera su compromiso con un enfoque preventivo de conflicto a través del programa de alerta temprana de la diplomacia preventiva. Como reza el famoso dicho, más vale prevenir que curar. Teniendo en cuenta la difícil realidad financiera que afrontan nuestros estados, pensamos que la prevención de conflictos debe constituir el principio organizador de la arquitectura africana de la paz y seguridad. Concluyo agradeciendo al gobierno del pueblo etíope por la buena acogida y hospitalidad que estamos siendo objeto desde nuestra llegada a esta hermosa cosmopolita ciudad de Addis Abeba. Muchas gracias. Bueno, como habéis podido seguir, contiene esa intervención del vicepresidente contiene aspectos muy importantes, sobre todo relacionados con la paz y seguridad del continente africano, la paz y seguridad como elementos indispensables, ¿no?, para el desarrollo de los países, y esa propuesta que hace, digamos, a la Unión Africana de adoptar una declaración conjunta de condenatoria contra toda injerencia, ¿no?, y los asuntos de los países y otros aspectos más como esa cooperación judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo en principio, así a simple vista, lo primero que por lo que tengo que congratularme es de que haya hecho el discurso en español, que es bueno, esa muestra de lo que ya sabíamos, que el español se había convertido, habíamos conseguido que se convirtiera en un idioma de trabajo en la Unión Africana. Eso por delante. Y luego insistir, como has dicho tú, en esas menciones que yo creo que ha sido prácticamente todo el discurso al asunto de la paz y la seguridad en África, que yo sigo creyendo que es uno de los principales problemas que tiene el continente, mucho más allá que los económicos, sociales, etcétera. Yo creo que todo pasa precisamente por esa seguridad y esa inestabilidad que a veces que se sigue respirando a veces en el continente africano. En la petición de esa ese pronunciamiento, ¿no?, general, conjunto de toda África en contra de las injerencias, hombre, yo ahí tengo que ser un poco más crítica en general, crítica quiero decir, con nuestro país en particular y con África en general, porque esas injerencias a la población siempre nos queda como ese misterio ahí que flota, ¿no?, que realmente no llegamos a saber qué. Y te pongo un ejemplo. Llevamos un año desde que Donald Trump es presidente hablando, por ejemplo, de esa injerencia o esa intervención de Rusia, por ejemplo, en los comicios norteamericanos. Sea cierto o no sea cierto, que se está investigando, pero cuando se ha empezado a investigar se ha dicho claramente que creemos que ha sido
pero tal país el que tal. Y es algo que yo muchas veces echo de menos en el entorno africano. Cuando hablamos de injerencias extranjeras, estaría bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del último intento de desestabilización nuestro, que supiéramos quién ha intentado desestabilizarnos, ¿no? Pero cuando a la población no le queda muy claro, se habla de injerencia, se habla de países, pero no nos queda muy claro exactamente quién ha intentado hacer eso, pues me parece que nadamos ahí como en un limbo y en un misterio que no sé, que sinceramente tampoco hace, yo creo que tampoco hace gran favor a la causa africana. La causa africana tiene que ir también ante las Naciones Unidas o ante la comunidad internacional y señalar directamente, ¿no? Y a lo mejor a partir de ese momento, porque es importante que la opinión pública mundial se ponga de nuestro lado en algunas cosas, no solamente legalmente, no solamente en los tribunales, no solamente ante los organismos, sino que cuando la opinión pública conoce qué es lo que ocurre, ahí es donde también se empiezan a ganar batallas. Entonces hay que denunciar claramente y señalar con el dedo claramente. Y además no pasa nada, porque muchas veces los países se señalan entre ellos y luego es mentira y ahí sí se queda, bueno, pues bien, nos hemos equivocado y ya está, no eras tú, pues era el vecino. Bien. Pero cuando tú crees que es algún país en concreto el que está detrás de determinadas cosas, yo creo que hay que señalarlo para que todo el mundo lo sepa, ¿no? A mí, de luego, no es algo que me tenga cómoda, el no saber exactamente qué es lo que ocurre y por qué ocurre y a raíz de quién ocurren determinadas cosas, ¿no? Ya. Perfecto. Yo me voy a centrar en dos aspectos y parece que se ha delatado la compañera cuando hacía su reflexión respecto al discurso. El segundo punto que ha reflexionado sobre el esclarecimiento de quién o quiénes pueden ser los responsables de la injerencia en los asuntos internos, en la paz, contra la paz, la seguridad de los estados africanos y en concreto nuestro estado. Es decir, que se sepa con exactitud, es decir, que se abra investigaciones para poder descubrir a los supuestos o al supuesto responsable de estas injerencias. Y este es un aspecto que también quería subrayar y no puedo volver a repetirlo porque casi lo ha dejado claro. Pero también invocar otro aspecto que ha subrayado el vicepresidente, que es la solidaridad de los estados africanos. Pero esta solidaridad tiene como finalidad eso que estamos hablando, no solamente evitar estas conductas, sino también solidaridad para poder investigar quién o quiénes son los responsables de estas conductas. Ahí precisamente creo que ha mencionado esa conveniencia de un servicio de inteligencia a nivel africano. Sí, Guinea puede investigar quién o quiénes pueden ser los responsables de estas conductas atentatorias contra la seguridad, la paz, pero también es bueno que Gabón coopere, Camerún coopere y que otros estados africanos también cooperen, no solamente en beneficio de Guinea, sino también en beneficio de todo el conjunto de los estados africanos. Eso me parece. Sí, porque fíjate, precisamente relacionado con esto, escuchaba, creo que no sé si esta mañana o anoche, una noticia internacional sobre la lucha del terrorismo, ¿no? Como ahora España, por ejemplo, le toca el turno de encargarse en Malí de dirigir a las tropas que están luchando contra el yihadismo. Es una labor que van turnando de diversos ejércitos occidentales y en esta ocasión España va a tomar el relevo, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención, como el periodista, el que hacía el reportaje, lo acababa diciendo, acababa resumiéndolo como y esto para luchar contra el terrorismo en Europa. ¿Vale? O sea, se hablaba de que en este momento la zona del Sahel es una zona donde prolifera mucho el terrorismo y entonces, claro, no solamente que sería, digamos, la manera, yo creo, mejor de abordarlo, no solamente existe la preocupación por el terrorismo o los actos de terror que esta gente pueda perpetrar en la zona y en África, sino sobre todo pensando
en la protección de Europa. O sea, luchar contra el terrorismo en África, pensando sobre todo en la protección de Europa. Fíjate. Creo que nosotros también tenemos que empezar a ser un poco egoístas. Esto. Me ha llamado la atención poderosamente y para mal, además. Es que llama la atención. No es que sea malo. Pero es lógico, porque... Pero que solamente haya mencionado el periodista este aspecto y no haya mencionado también la protección de los ciudadanos africanos que van a sufrir ese terrorismo, es lo que me ha llamado la atención. Es lo primero. Casi es obvio, ¿no, Pamela? Vamos a ver que sí, que puede ser obvio, pero por favor, por lo menos ten la decencia, aunque sea por disimular, de mencionar también a los africanos que van a sufrir ese terrorismo. Sí, por eso digo que es muy obvio, porque si las tropas están ahí, yo creo que... Os comenté que la zona del Sahel es que cuando tú viajas por esos aeropuertos te encuentras unas fortalezas militares que te dan cosa desde el avión y piensas que no bajas, sinceramente. Viajaba por Etiopía en allá y es que el nivel de protección, de fortaleza que encontramos con los aviones con esos aviones de combate, esas tropas alemanas que encontramos ahí, era de miedo, o sea, pero te das cuenta de que sí, que cuando empezó todo el tema de la piratería, se avanzó en el tema de aviones, que hubo accidentes de aviones raros, es cuando se hizo este acuerdo entre Francia, España y otros países para contener y luchar. Es lo mismo que pasa, porque si América, por ejemplo, si América manda tropas donde esté el Kurdistán, no es tanto, que ya se obvia que la protección es también, pero es evitar el arrastre, porque al fin y al cabo es un arrastre. Entonces, sí que en el lugar se trata de que no prolifere, pero luego hay un interés general, que es que no llegue tanta, de una forma abrumadora. El problema que yo tengo, Juanjo, es que había que decirlo. El problema que yo tengo con esto es el tratamiento periodístico. Pero a lo mejor ya lo han dicho antes. Yo en esa crónica yo no lo he escuchado. Entonces, el problema que tengo es que yo entiendo que lógicamente... Hombre, yo entiendo que lógicamente estás invirtiendo y estás en la zona, estás presente en la zona, porque obviamente tienes que proteger a tus ciudadanos allá atrás donde eres tú. Pero periodísticamente me llama la atención que no haya existido la sensibilidad de mencionar la otra parte. Pero por ejemplo, cuando ellos invierten en programas de desarrollo, eso que llaman cooperación al desarrollo, cuando invierten en países en los que lo hacen, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para que, por pensar que eso va mal o bien a contener cierta inmigración, pero no lo consiguen. Al fin y al cabo, cuando tú, en lugar de hacerlo en tu propio país y sales y ayudas en otro lugar, ayudas al lugar, pero realmente es su protección. Sí, yo lo sé, Juanjo. Si en eso estoy de acuerdo contigo. El problema de Pamela es que el tratamiento periodístico no ha tenido en cuenta un poquito el continente africano. ¿Lo has entendido bien o lo habrá dicho de otra forma? Lo he entendido. O de una manera explícita. Lo he entendido perfectamente. En el análisis del discurso, yo creo que es muy no me líes, Agapito, no me líes. Es muy importante las propuestas que ha hecho el vicepresidente, son muy importantes, como el tema del comité aquel de crear un comité de inteligencia que pueda realmente llegar a conocer las causas. El tema de llegar a un acuerdo sobre seguridad, defensa común en los tratados y en las uniones suele ser el tema más difícil. Suele ser uno de los temas más complicados en las uniones, porque los países con eso tratan de dar, si ya habían cedido cierta soberanía, con ello vuelven a dar una soberanía aún mayor, por decirlo así. Entonces los países son sensibles en este tipo de llegar a acuerdos de estrategia común de defensa, y lo único que suelen hacer es que en cada momento que ocurre algo adoptan momentáneamente estrategias. Pero lo mejor sería una estrategia permanente que ayude a que cuando ocurren intentonas como la que hemos podido sufrir y demás, se pueda llevar a cabo una serie de averiguaciones para saber en cada momento qué ha ocurrido, quién ha podido ingerir y dónde proceden y tal. Y ese comité de inteligencia es el que puede ayudar. Ha hecho unas propuestas que son muy importantes para el tema de paz, seguridad en el continente. Lo que a mí siempre me ha quedado un poco es, como lo digo,
yo creo que África tiene que estar ya a la altura de poder brindar sus instituciones al conocimiento claro de sus ciudadanos. Eso sí que yo creo que es un reclamor a voces que se repite una y otra vez. El ciudadano de África debiera saber cómo acudir al defensor del pueblo africano, dónde está, cómo mandarle una carta por sentirse atropellado, cómo hacer, qué supone sus instituciones, qué son, qué significan, cómo articulan el derecho a reclamación, cómo articulan el derecho a poder acudir a una instancia superior de justicia, cómo llegar en el tratamiento comercial, en el mercantil, en lo social, en lo civil. O sea, todas esas cosas son las que siempre yo he pensado que nos hace falta por el tema de nuestras instituciones comunitarias. En el caso de la Unión Africana, precisamente, como puede ser, por ejemplo, determinar claramente cómo serían todas esas instituciones, esas propuestas, ojalá se aprueben, pero que luego lleguen a los ciudadanos, porque cuando el ciudadano está informado de cómo es una institución comunitaria a través de tratados, esto le ayuda. Echamos en falta, por ejemplo, que en la sede de la Unión Africana en un país concreto, pues se pueda brindar esta información, a la gente llegue y que conozca realmente qué son estas instituciones para nosotros, cómo nos llegan. Y siempre he pensado, y ojalá fuera así, que la lucha contra el terrorismo, aunque en un determinado país o un determinado continente, tiene que ser tarea de todos los continentes, todos los países. Siempre he pensado eso. Aunque sea África el continente que más sufre terrorismo, esta tarea de luchar contra este mal no tiene que ser tarea concretamente de los africanos, tiene que ser tarea de todos los continentes, de todos los países, porque son vidas humanas, y las vidas humanas, cualquier persona que atenta contra las vidas humanas, todos los humanos también tenemos que luchar contra los que intentan infravalorar estos valores que nosotros consideramos. Yo entiendo así. que te refieres a que aunque no haya un peligro potencial de que determinado país vaya a sufrir ese terrorismo, por solidaridad, claro, todos deberían interesarse en que al otro lado del mundo exista tal seguridad, porque al fin y al cabo el terrorismo, vamos a ver, la seguridad de cualquier Estado es potestad de la nación, la seguridad del Estado y de los ciudadanos de un sitio es potestad de la nación y de sus gobiernos, ¿no? Pero al fin y al cabo el terrorismo, hablamos de una violencia, de un peligro que se le escapa a las naciones propias, a los estados. Entonces ahí, por eso es tan importante que exista la confluencia y la ayuda de todos los países. Entonces cualquiera debería ser lo suficientemente sensible y solidario para pensar que, bueno, si al otro lado del planeta hay un país, unos ciudadanos reales, como dice Agapito, personas reales, vidas humanas reales que corren peligro, con independencia de que ese terrorismo que se está perpetrando ahí ahora mismo nunca va a alcanzar mi país, entiendo que todos deberíamos intervenir, todos deberíamos ser lo suficientemente solidarios, porque ya no es el trabajo de la policía para luchar contra la delincuencia de ese estado, no. Entiendo, insisto, es algo que se escapa a cualquier estado, ¿no? Sí. Entonces las estrategias de lucha contra el terrorismo, que es una operación generalizada casi en todos los continentes, eso que dice Agapito, sí que parece ser que hay cooperación internacional en el tema del terrorismo, parece, ¿no? Porque evidentemente cuando ocurre un atentado es un clamor de que todas las fuerzas, digamos, de inteligencia, de tal, están bien abiertas e intentan cooperar para dar información. Ocurre en Inglaterra, como hemos visto en los últimos tiempos, en Francia, se nota claramente cómo hay una coordinación de países que incluso las informaciones proliferan unas de otras sobre qué datos se tiene del posible terrorista, cómo ha podido ser, y así se llega. Sí, pero insisto, y esos datos hoy en día se están compartiendo sobre todo para saber
¿cuáles de esos terroristas pueden acabar en mi territorio, atentando contra mi gente? Ya. Por eso la mayor parte de las inteligencias del mundo están compartiendo esta información. De hecho, sabemos que hay determinadas relaciones diplomáticas que se rompen o se ponen en peligro si algún país rompe su acuerdo en un momento determinado de compartir cierta información con otro país, pero porque interesa sobre todo a los ciudadanos de mi territorio. Que no está mal, es lo lógico, pero nosotros estamos hablando de ir incluso más allá, ¿no? Aunque no me afecte a mí exactamente, ¿por qué no hacemos un...? Yo no... Sí, entiendo lo que está diciendo, pero ¿qué es mayor que, por ejemplo, cuando ocurre un atentado en un lugar, países del entorno han colaborado, han dado más o menos, dan información de los movimientos que han visto? Eso es importante, porque ayuda a las averiguaciones, a las investigaciones que se hagan. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando España sufrió el tema de ETA, hubo un momento que a lo mejor Francia como que no, pero luego ha habido un momento en el que lo ha tomado como algo propio. Sí, entiendo que rechazan de que no lleguen al país. Claro, pero tú lo puedes notar. Vamos a ver, un ejemplo que te pongo. Estoy convencida de que, por ejemplo, el terrorismo de Al-Qaeda en África, obviamente, puede interesar en Estados Unidos, ¿vale? Porque es un foco es un germen de terroristas que también por el tipo de terrorismo que hay, por la ideología que tienen, de alguna manera puede atentar también en Estados Unidos, porque lo ha hecho ya, y puede atentar contra intereses de Estados Unidos en otros países, ¿vale? Pero a lo mejor el terrorismo de Boko Haram puede interesar, pero no tanto como el de Al-Qaeda en España. Pero el terrorismo en Francia, bueno, sí. El de Boko Haram ha interesado. Que sí, pero o sea, incluso yo creo que América ha tenido que meter pata. Al fin y al cabo, con lo que es terrorismo, los países, alguna que otra cosa, información, tal. Obviamente, vamos a ver, ahí hay una delgada línea fina, porque si por una parte no ingerir es un principio universal, desde luego, cuando interviene e interesa una potencia, seguro que no va a querer a la cara. Dará la cara a través, digamos, diplomáticamente con otro país, por dar a la cara para una lucha que cree que hay que hacer con una cuestión como el tema de Boko Haram, por ejemplo. Seguramente que muchas potencias no dieron la cara así, pero a lo mejor en el entorno de te he puesto Boko Haram como ejemplo, efectivamente. Sí. Lo mismo que pasa con Al-Shabaab y tal, porque cuando yo creo que fue Pablo aquí quien explicó cuando hay una base que se ha instalado y tal, todo esto son controles de lucha que se hacen para que esos grupos se mitiguen, o sea que no vamos a ver, si yo no te digo que no interese todo el terrorismo, pero te insisto, por ejemplo, a Suecia no le interesa. No me refiero a humanamente hablando, en cuestiones de seguridad y de inteligencia. No le interesan tanto los datos del terrorismo de Boko Haram como le puede interesar el terrorismo de Estado Islámico o de Al-Qaeda, que es el que normalmente atenta en los países occidentales. Puede interesarle, pero no en el mismo sentido, no con la misma intensidad. A eso me refiero, que al final hay ciertos determinados peligros que, dependiendo de si me van a afectar más o menos, me interesan más o menos. Que por una parte es lógico, pero a lo mejor en el caso del terrorismo se debería obviar un poco esta cercanía o esta proximidad y hacer no sé, es decir, una preocupación y una lucha muchísimo más global. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que también las zonas estratégicas, incluso geográficas, de cómo está el mundo, ya no diré la estrategia geopolítica internacional, de qué intereses tengo que preponderar u otro, hace que esta visión global de una lucha continua, que para mí debe ser una lucha continua, permanente, contra el terrorismo, parece que realmente no es un asunto global, pero notamos que es un asunto global en la fuerza en la que
de forma solidaria se condenan esos atentados. Que cuando tú condenas, significa que también ayudas a la lucha en un momento u otro. No necesariamente, Juanjo. Bueno, debes ayudar. Al final la cosa solamente se va a globalizar en el momento que, y pongo el ejemplo de Suecia y no estoy hablando, o sea, no estoy afirmando de que sea así exactamente, simplemente como ejemplo a lo mejor de extremos, ¿no? Solamente se va a globalizar en el momento que de alguna manera, o sea, al final a veces son los propios terroristas los que deciden, entre comillas, quién entra y quién no entra en la lucha. Es decir, a lo mejor hasta que Suecia no comprueba de alguna manera que Boko Haram de alguna forma tiene conexiones con ISIS o con Al-Qaeda o con Al-Shabaab, ¿vale? Es cuando ya determinados países entran en la lucha contra Boko Haram o no. Si Boko Haram sigue solamente atentando contra intereses que no me afectan a mí directamente, pues seguramente a Boko Haram le van a dar por saco y me voy a seguir ocupando de mis asuntos. De hecho, hoy en día se habla en el ámbito penal se suele hablar, a lo mejor el profesor lo sabrá mucho mejor, del principio de justicia universal. Hay delitos contra la humanidad. Hablo de humanidad en sentido general. Entonces, se faculta que la humanidad también sea quien condene esos tipos de atentados. Delitos como el genocidio, delitos, crímenes de guerra, de lesa humanidad, el terrorismo, son delitos que nunca prescriben, son imprescriptibles. Quien o quienes sean los autores de esos delitos Y universales. tienen que responder, teniendo 100 años o 200 años. No vamos a tener piedad de los años que tengan. Tienen que responder. Sí. Ahí no hay excusa que, bueno, yo ya tengo 100 años y yo cometí esos delitos cuando tenía 20. Pues 80 años habrán prescrito. No. Está usted confundido. Son delitos imprescriptibles, son delitos contra la humanidad y es la misma humanidad quien tiene que condenar esas conductas. Pero para que se condenen tienen que conocer a los autores. De hecho, la compañera hablaba de aquí de investigar quiénes son o quién puede ser el posible autor de esas conductas. De hecho, quería resaltar ese principio de solidaridad que ha invocado el presidente, el vicepresidente. Sí, y no solamente investigar quiénes son, sino que si se sabe, decirlo. Sí. Sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Hay que decirlo. Bien, señores, ahí estaba. Terminamos con este análisis amplio sobre ese discurso del vicepresidente de la República en la 30ª sesión, ¿no?, plenaria de la Unión Africana. Bueno, dicho esto, hoy es el último día de enero, 31. Bueno, dedicamos esta semana a esto, lo tradicional, la cuesta de enero. Bien, ayer hablamos de las consecuencias, ¿no?, de los gastos. Hoy vamos a hablar de otro aspecto interesante. La Gaceta de Guinea Ecuatorial patrocina este espacio. Soluciones para llegar vivos, entre comillas, a febrero. Sí, como ya decíamos antes, hay que considerar vivos a febrero, a veces a marzo, porque a veces hasta abril, a veces vas arrastrando las consecuencias. Hombre, yo creo que al final los consejos que podemos dar para poder llegar a fin de mes y a fin de mes de este mes, a fin del mes siguiente y del otro, sirven para todo el año, sirven en general para organizarse uno económico y financieramente lo mejor posible, ¿no? Y entonces lo que se recomienda siempre es, cuando has hecho excesivos gastos en Navidades, pues cuando llega enero, febrero, depende de cuánto tengas que arrastrar la hecatombe, planificarse. Es decir, hacer una especie de
de presupuesto que no es tan habitual hacerlo en los hogares, porque a lo mejor estamos acostumbrados a funcionar, bueno, porque generamos ingresos con los salarios, etcétera, y entonces estamos acostumbrados a funcionar normalmente, y a lo mejor no tenemos la costumbre de sentarnos y planificar y decir, a ver, ¿cuáles son los primero, cuáles son los ingresos que tengo previstos que me entren? ¿Cuáles son los gastos fijos que voy a tener? Y luego, ¿cuánto puedo dejar para los gastos imprevistos de estos de por si las moscas pican, ¿no? Y sentarte a hacerlo y luego, a partir de ahí, intentar ajustarte lo más posible a ese presupuesto que has hecho, ¿no? Si he decidido que este mes, o normalmente de media, solo gastar de luz 40.000 francos, pues intentar ajustarme e intentar que no me suba la factura a 50.000, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo. Y si he previsto que este mes, para compensar un poco lo de enero, no voy a darme grandes caprichos y voy a dejar incluso el dinero de los fondos reservados para imprevistos, voy a dejarlos para imprevistos, es decir, que si no surge ningún imprevisto no lo voy a gastar, pues no tener la tentación de repente coger el dinero de los imprevistos para un capricho o para una cosa. Pues esto es básicamente intentar ajustarse a esto, ¿no? Yo recomiendo lo que a mí me funciona siempre. A lo mejor no funcione a los demás, pero intentarlo, tal vez os funcione también. No gastar más de lo que no se puede. De lo que no se gana. Sí. Ya, pero la cuestión está en decir cómo se hace eso. Aunque eso sabemos que es en general lo que hay que hacer. Generalmente pero ¿cómo se hace eso? Es una cuestión generalizada. Lo lógico es no gastar más de lo que se gana. Pero ahora bien, ¿cómo hay que hacerlo? Pero uno sabe lo que gana, ¿no? Cada uno sabe lo que gana. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. A veces yo lo que pienso es que ya puestos a que has gastado, ¿vale? Ya puesto a que has gastado, hay una teoría económica que evidentemente dice que no es tanto el ahorro, sino a veces la inyección, la inversión. Bien, pues ya que has gastado, estás gastando en las fiestas navideñas y el año nuevo, intenta que aquello de lo que has gastado no termine justamente para lo que son las fiestas. A ver, me explico. Eso es una fórmula simple. Si has comprado bastantes alimentos en casa, no los consumas en el mismo periodo. Intenta de que de una forma u otra te sirvan para enero. Es como aquella casa en la que invita a la gente a comer. Imagínate que invita a la gente a comer en un sábado o un domingo, preparas 3 ollas de comida y les haces una entrante, una ensalada. Evidentemente puede ser que la gente que llegue no hayan consumido las 3 ollas, a que sobrará comida, ¿vale? ¿Cómo haces con esa comida? ¿A que fácilmente no la tiras? No, ¿qué haces? Intenta buscar conservantes buenos para que durante unos días lo calientes. ¿Qué significa esto? ¿Conservantes? Buscas conservarlo, quiero decir, buscas conservarla en la nevera o un frigorífico que realmente te dé lugar a que esa comida pueda mantenerse durante el tiempo. Puedes llegar a 2, 3 días, 4, sin que, digo 2, 3, no afirmo, sin que vuelvas o una semana. O una semana, sin que vuelvas a cocinar. Pero qué rollo, ¿Y qué habrás hecho? Comer 3 días, 4 días lo mismo. No, has hecho 3 ollas de comida. Vale. Cuando invita a la gente a comer en casa, haces ollas diferentes. Ya. Entonces lo mantienes. Esta es mi solución, una de las soluciones que yo tengo para el mes de enero. O sea, lo que tú has comprado de alimentos, intenta que no termine solo por fiestas. Déjalo. Puedes ver tranquilamente que cuando llegue el día 25 de enero todavía tienes comida en la nevera. Y llegas. Lo otro es lo que antes apuntaba Pamela, el tema de hacer tripas corazón, pues, o sea, ser un poco duro y no hacer caprichos. Si eres una persona que te gusta desayunar fuera, desayunando fuera se gasta más, pues desayuna menos fuera. Intenta hacerlo en casa con más. Si eres una persona que le gusta salir, beber con amigos, intenta hacerlo menos, porque verás que no es que recuperes, no harás un gasto continuo. Puedes llegar a la cuesta de enero y obviamente comprar ropa no lo hagas.
Bueno, es verdad que hay de bajas. Si es barata. Pero eso de comprar ropa, yo no Pero entiendo. no lo hagas. Eso de comprar ropa periódicamente, bueno, es costumbre, ¿no? Pero la gente gasta mucho dinero en comprar Yo ropa. sinceramente eso de comprar ropa. Pero nunca se visten todas. ¿Eh? Es que lo más, se compran ropas Y se no se compran visten y no se todas. visten Y no se viste. No se Algunas visten están ahí. Además, el comprar mucha ropa no significa saber vestir. Hay gente que compra tanta ropa y no sabe vestirse. Es un problema. Bueno, es que- Yo no, puedes tener 2 ropas y vestirte bien todos los días. Sí. Es Pero lo que ha apuntado Agapito es esto, muchos tenemos mucha ropa, pero no las vestimos No, todas. Al es que- final elegimos una que es la que más vistes continuamente. Constantemente. Y ahí, pues, pero ese no tiene otra. Pero Y lo que sigue te gusta, comprando. pero prefieres tener las maletas ahí con la ropa. O sea que yo creo que la gente sí puede llegar. Eso es lo que, esta primera fórmula que era, ¿no? Vamos, a mí me funciona. Sí, pero eso funciona con la comida y el resto. Sí, pero lo básico para llegar a fin de mes es que tengas alimentos, para empezar. Digo básico porque lo de la luz y tal, incluso si tú sabes que te permiten, aquí nos permiten poder llegar a 2 facturas sin que nos quiten la luz, ¿no? O 2 o 3. depende. ¿Cómo que Hay depende? gente que hasta 12 meses. Hay gente que hasta 18 meses y no pasa nada, ¿no? ¿En serio? Hombre, A mí con 3 me la suelen cortar. O sea, no llego a 3. Con 3 ya te la cortan. Con 2 es lo máximo. Mira, otra cosa que también que se recomienda es comparar precios a la hora de comprar. Sí, pues lo que necesites comprar, ya sea comida, ya sea ropa, lo que sea, es intentar un poco no comprar lo primero que te encuentras, sino que algunos ya lo hacemos, pero más que nada no tanto por comparar precios, sino porque tienes que comprar algunos, a mí me pasa mucho, tengo que comprar algunas cosas en un supermercado, algunos productos, y otros en otro supermercado, porque ninguno tiene todo lo que necesito habitualmente. Tienes que hacerlo. Pues lo mismo, pero esta vez hay que hacerlo comparando precios. Es decir, el mismo producto, si lo tienen en un lugar a un precio, antes de comprarlo, intentar mirar en otros lugares. primero, a ver si- primero hay que saber comprar. Eso es saber comprar, ¿no? Saber comprar. Porque una persona como yo, cuando necesito algo, voy directo, a la primera que lo veo lo compro, no comparo precios. En ese caso, para llegar vivos hasta, como lo dices, hasta febrero, hay que saber comprar. Hay que Hay dar que saber vuelta. comprar, sinceramente hay que saber Comparaciones de precios. Antes de acabar, me apetece hablaros de y esto ya es una curiosidad, es una anécdota, de lo que se llama el día más triste del año o el Blue Monday, que es un concepto curioso que calculó un psicólogo de la Universidad de Cardiff, en Gales, un tal Cliff Arnall. Es verdad que él hizo el cálculo por llamarlo de alguna manera, a petición de una campaña publicitaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que de 2010 que lo hizo, ya se repite todos los años y se comenta en las redes sociales, en los medios informativos, etcétera. Y entonces él calculó que este mes ha caído el día 15 de enero, pero él calculó que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, basándose en parámetros como el clima, que esto solamente sirve en el hemisferio norte, porque es donde hace frío, ¿vale? A nosotros no nos serviría, pero a lo mejor los otros parámetros... Pero hay gente aquí que suele decir que siente frío. En enero. En algunos momentos. En enero. Por las tardes, por la mañanita. Pero sí que a lo mejor los otros parámetros como que el 15 de enero todavía estamos arrastrando, precisamente por eso lo he sacado a colación, en los gastos propios de las fiestas, empiezas a notarlo y empiezas a preocuparte. El 15 de enero parece que ya has empezado a darte cuenta de que esas resoluciones de nuevo año que te hiciste no las vas a cumplir. Y entonces, pues todo eso, todos estos parámetros mezclados llevaron a este señor a determinar que El día más negro. el día
más triste de todo el año es el tercer lunes de enero. No me digas. Que cae justamente, que bueno, no, No es cae un día justo. preciso. Este año ha caído el día 15, pero otros años cae El 21. diferentes fechas, sí. Qué observación, ¿no? Pero muchas veces coincide con número impar. Esto hay que decir que tiene sus críticas porque obviamente no es científico. Ya. Y cae un martes, seguramente siempre puede caer en un martes en muchos años. Los martes son días pesados. Pero, ¿cómo se llama? ¿El psicólogo? Sí. Es un psicólogo. ¿Pero se basó en criterios científicos o subjetivos? Bueno, según él son científicos, la comunidad... Y según estudio. La comunidad psicológica se lo rebate, creen que no es realmente científico. Bueno, es un estudio que yo creo que sirve simplemente como anécdota, Es ¿no? del país de Gareth Bale. ¿Usted le cree? ¿Eh? ¿Le cree? No, yo no le creo. Yo creo que el día más triste del año para cada uno puede ser uno totalmente diferente. Diferente, bueno, pero... Depende de la circunstancia de cada uno. Bien. Señores, ahí estaban esos pequeños consejos para intentar llegar vivos. Gastar menos en general. Ahorrar más. Gastar menos y ahorrar más. Los compañeros lo han explicado. Es decir, han dicho cómo hay que hacerlo, lo he anunciado y lo han explicado mejor. Eso, muy bien. Equipo. Sí, está bien. Bueno, y ahora vamos a darles a conocer estos aspectos que hemos elegido de la página web del gobierno. Hay noticias interesantes. Vamos a empezar por esta, que ya está ahí. Ahí tenemos la imagen del jefe de Estado. Entrevista al presidente de la República en 3 medios de comunicación chinos. Así lo titula la página web. La revista Real Ecuatorial Guinea y los canales de televisión CCTV y hay otro canal, CGTN. Sí, uno muy chino. Sí, emite en español, me parece también. Sí. Yo solo lo he visto Sí, también Está en tiene, español, tiene sí. versión española. Sí. Sí, han formulado al presidente de la República cuestiones relacionadas con el fallido atentado terrorista de diciembre pasado, los pros y los contras de la libre circulación de bienes y personas en la zona CEMAC, la diversificación de la economía nacional, así como sobre la imagen negativa que cierta prensa divulga en detrimento de muchos países africanos. Bueno, estos eran algunos de los aspectos de esta entrevista de estos 3 medios de comunicación. Bueno, la página web también ha recogido el momento de ayer. El momento de ayer del programa A Fondo, en la entrevista del primer ministro. Lo titula A Fondo, entrevista al primer ministro. El título lo ha dado. Es que con la de titulares que dio el primer ministro, Claro. titular con a fondo entrevista, no. Titula con un titular que dio él. No pega. Bueno, ahí está. Vamos a recordar aquí que los tópicos, que ya lo hemos dicho antes, que no eran los requisitos necesarios. Bueno, la responsabilidad del presidente de la Universidad Panafricana ha recaído en el gabonés Jean-Dominique Nsiendi.
Universidad Panafricana. Universidad Panafricana. ¿Dónde está? Aquí no nos dice dónde está. No recoge dónde está esto. Bueno, ya haremos las investigaciones para saber exactamente cuál se define de esta forma. Es que esto es lo que yo decía antes, que yo ya creo que ya es el momento que África, que África que la Unión Africana sitúe a sus ciudadanos cada cosa. ¿De dónde está? Porque ese nombre es muy bonito, pero es que yo... El nombre es muy bonito. No sé. Los ciudadanos africanos ahora mismo es por seguro que no saben dónde está esta universidad panafricana, o está en vías de creación, pero no trasciende, no ha trascendido esa información. Bueno, vamos a tratar, como es nuestro deber, hacer una investigación periodística y saber exactamente dónde se encuentra esto, o está en vías de creación, etcétera, etcétera, y ya les informaremos en esos próximos días. ¿Y por qué está donde está y no en otro lugar? Bueno, ahí estaba la página web, lo interesante. Señores, visiten la página web todos los días y verán que hay bastante información relacionada con Guinea Ecuatorial y a veces también el mundo internacional. Bien, vamos a entrevistar a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de fútbol y concretamente de nuestra participación reciente en la CHAN Marruecos 2018. Bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. A veces, cuando buscas algo que realmente te gusta, no quieres que nada estropee ese momento. Déjate llevar y no te preocupes de nada más. Con la seguridad de contar con el respaldo del mayor banco de Guinea Ecuatorial y la tarjeta GIMAC. Siéntete libre para elegir y disfrutar del momento. Una amplia red de cajeros y 3 tipos de tarjetas que se adaptan a todas tus necesidades. Porque cada vez son más los establecimientos que se adhieren al pago con la tarjeta GIMAC en toda la geografía nacional. Y olvídate de pagar en efectivo. Sácale partido a tu tarjeta y descubre su lado más excitante. Tarjeta GIMAC de Bange. Bange, el banco de todos. Bolipo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, señores, estamos con Bolipo. Es Rodolfo Bolipo Díaz, muy conocido ya a nivel futbolístico, a nivel nacional. Bueno, él es según sabemos, si no nos hemos equivocado, ¿no? Usted es el seleccionador del Zalan encargado de las categorías inferiores, ¿no? Local y coordinador de las categorías inferiores. Bien, muy bien. No nos hemos equivocado. Bueno, vamos a hablar principalmente, aunque bueno, sabemos que van a surgir otros temas, pero vamos a empezar por esto, por lo último, lo reciente, la CHAN 2018. Vamos a preguntarle primero por su experiencia en esa competición internacional, si no me equivoco, porque parece ser que es la primera que ha tenido desde que está en esa responsabilidad. ¿Cuál ha sido su experiencia? La experiencia, yo creo que tanto personal como general ha sido muy positiva, una experiencia al cual Guinea Ecuatorial y en este caso Rodolfo Bolipo tenía que tener, porque bueno, queremos que nuestro fútbol crezca, que nuestros futbolistas sean cada vez más competitivos, que nuestra selección sea cada vez más reconocida en el continente africano. Y bueno, esa ha sido una experiencia muy buena, con unos jugadores muy jóvenes, el cual le auguro un futuro muy bueno si se continúa con este trabajo y con este proyecto, y a la cual los resultados pues sabíamos que no son lo mejor posible ni lo que un entrenador quiere, pero hay que mirar otras cosas positivas como el crecimiento de estos futbolistas, la ganancia de esa experiencia de estos futbolistas, y sobre todo que aunque no hemos ganado ningún partido de estos 3, pero sí que es verdad que Guinea Ecuatorial ha ganado un equipo joven y de futuro. Bueno. Sí, yo creo que lo primero que yo tengo que preguntar como alguien que no sabe mucho es ¿en qué consiste exactamente la competición de la CHAN?
¿Qué es la CHAN? ¿En qué se diferencia de lo que es la CHAN? ¿Y qué selección hemos llevado? ¿Cuál es el perfil de la selección que puede participar en la CHAN? Perfecto. La CHAN sirve sobre todo para promocionar a jugadores locales. Solo pueden ir jugadores que jueguen en la liga local de su país. Guinea Ecuatorial no puede utilizar ningún jugador que esté fuera de Guinea Ecuatorial, sino que tenga ficha en algún club del país. Es una competición muy bonita porque es muy parecida a la CAN, con menos movimiento, tanto más de gente como de medios, pero muy bien organizada. Y eso es lo que hace que cientos de ojos o miles de ojos vean a estos jugadores que no tienen oportunidad de ver cuando están en la liga de sus países, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. Y en este caso, otro resultado muy positivo para nosotros es que 2 jugadores de la selección local han fichado ya por clubes extranjeros. Es algo que para nosotros es un resultado súper positivo. La siguiente pregunta, pues me has dicho del... Sí, el perfil, vamos, pero ya me lo has explicado con decir que son jugadores locales. Son jugadores locales y sobre todo el perfil, no he tenido mucho tiempo, hemos tenido un mes y medio donde he hecho una preselección de 55 jugadores, he estado en Luba, he estado en Rebola, he estado en Mongomo, en Medellín, en Bata, buscando con poco tiempo esos jugadores que sin tener una liga, que es nuestro mayor hándicap, en contra, pues al final hemos tenido que quedarnos con 23 jugadores, sobre todo jóvenes, para darle esa proyección y sobre todo pues que son los jugadores de nuestra futura selección absoluta. Y entonces, sin tener, un poco hilando con lo que acabas de decir, sin tener una liga, estos jugadores que tú has tenido que preseleccionar, ¿de dónde los has sacado? ¿Dónde juegan? ¿Dónde entrenan? ¿Dónde practican? ¿Cuándo? Buena pregunta. Sobre todo el no tener una liga. Hemos sido el único país en la CHAN que no ha tenido una liga. ¿Cuál es el problema? Pero esto es normal, ¿no? Sin cortar su esto. ¿Que es normal? No es normal. Es algo que no es normal. Date cuenta que al final llevas un equipo joven, un equipo que no compite, un equipo que en un mes y medio tienes que prepararlo físicamente, psicológicamente, y psicológicamente es la parte más importante. No se sientan inferior a nadie, ¿no? Esa ha sido la parte donde más he insistido. ¿Dónde entrenan? Pues yo he estado en pueblos donde ahí los he visto. Al final el ojo, el que te dice, pues este chico tiene cosas y ahora pues hay que enseñarle. Al final ha sido como un bebé hacerlo andar en un mes y medio, 2 meses. Entonces sí que es verdad que ha sido una tarea muy difícil, pero estoy súper orgulloso de los chicos porque cuesta coger conceptos nuevos, no tienen esa cultura tanto de la disciplina, de la profesionalidad, hay que inculcárselo. Y la verdad que estoy muy orgulloso porque gente, medios extranjeros nos han felicitado, incluso de Nigeria nos preguntaron qué hemos hecho en estos 2 meses para tener este equipo tan competitivo. Sí que es verdad que es muy joven y la experiencia se paga, y creo que nosotros hemos pagado esta inexperiencia, sobre todo el primer partido. Luego ya el equipo se ha relajado, ha jugado sin presión, lo que pasa es que bueno, nos ha faltado tener más gol, pero la verdad que súper orgulloso de cómo han competido y sobre todo cómo han dejado al país. Los medios extranjeros sobre todo y seleccionadores nos han felicitado por ese trabajo y sobre todo a los chicos. ¿De qué edades estamos hablando cuando dice que son muy jóvenes? Más o menos de qué edad. Pues estamos hablando de 17 años, 18, 19, 20, el que más puede tener son 29, pero 1 o 2. Yo lo he comparado niños contra hombres. Exacto. Se notaba en el campo. Exacto. Se notaban niños que salían, sí, yo lo veía en el ambiente, su mochila, su música, lo que hemos sido cuando hemos sido tan jóvenes, y luego jugaban contra gente profesional. Libia era prácticamente la selección absoluta, porque solo tiene una. Nigeria, 3 de los jugadores eran absolutos y los demás juegan en los mejores equipos de Nigeria, un país con 80 millones de habitantes. Quiere decir que la materia prima nosotros no tenemos tanto donde elegir, con 1 millón de habitantes prácticamente. Entonces pues es difícil, pero bueno, a la vez un proyecto muy ilusionante, un proyecto muy bonito, y el cual el presidente está invirtiendo muchísimo, y luego el ministro está 100% con los chicos, y es algo que tenemos que valorar, y sobre todo valoraremos el día de mañana. Yo lo que le quiero preguntar es,
cuando le oigo hablar, le noto con mucha motivación y transmite además esta idea de que sí que se puede hacer algo, trabajar y esperar. Y yo soy de esta línea, de que hay que hacer proyecto. Y por eso quería preguntarle, en eso de cuando ha cogido la categoría, ¿qué plan tiene? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo ve esto? ¿Le van a aguantar? ¿Van a tener paciencia? ¿Tendremos paciencia? Los guineanos somos impacientes y cada vez lo noto más. Somos muy impacientes, queremos sembrar y mañana el fruto. Bueno, pero a veces cuando esa paciencia se convierte en algo eterno, a veces nos volvemos impacientes, cuando nos volvemos impacientes. Sí, pero bueno, cuando llega un proyecto nuevo hay que tener paciencia. No puede ser que hoy hagamos la base de la casa y empezando por el tejado. No, hay que empezar por abajo y tener bien los cimientos, porque los cimientos es la base de todo proyecto. Como había dicho, somos impacientes. Esto acaba de llegar este proyecto nuevo, acabo de llegar yo, llevo 4 o 5 meses, rápidamente una chan, todo ha ido muy rápido. ¿El proyecto cuál es? Esto es a medio largo plazo. Yo le aseguro que si se le da continuidad, si se nos dan todas las herramientas, este equipo en 2 o 3 años va a volar. Estoy convencido. Por su buen trato al balón, por su competitividad y sobre todo porque tenemos que tener una base. Y yo lo único que quiero de Guinea Ecuatorial es que el día de mañana se hable como no vamos a hablar como Nigeria, como potencia grandísima como Camerún, pero sí estar luchando ya ahí, y sobre todo que se hable de has dicho algo muy importante y es el titular que saco de esto. Si les dotan de los medios necesarios, contaremos con una buena selección mundial de mañana. Nota que hay predisponibilidad en esto de aquellas personas que les compete dotar esos medios. Sí, como he dicho anteriormente, creo que empezando por el presidente, que es un aférrimo al deporte guineano y ayudar a todos estos jóvenes deportistas, tanto futbolistas como otros deportes. Luego está su excelencia el ministro, que apoya totalmente este deporte. Y luego, pues sí, lo importante es que las personas ya de abajo ya nos den la herramienta y sobre todo trabajar. Hay predisposición en hacer un buen proyecto, en dejar huella con nuestra presencia, con nuestra profesionalidad y sobre todo con lo que hemos aprendido cuando hemos sido profesionales. Y yo lo que quiero es dejar huella en este país. La dejé creo que como jugador y ahora quiero dejarla como entrenador, y eso requiere tiempo, requiere inversión, requiere herramientas, pero le aseguro que la predisposición es muy buena por las partes de arriba, y por la mía tengo una gana enorme de que este país salga a flote de una vez por todas y sobre todo partiendo de la base, que no olvidemos que la base es lo más importante. Sí, permítame rebobinar un poco la entrevista. Vuelvo a una cuestión de base para aclaración, que no sé qué significa. Sabemos que la CAN es la Copa de África de Naciones, ¿no? CAN. ¿Y la CHAN es un acrónimo o es qué? La CHAN, digamos, es el hijo de la CAN, para que lo entienda. Quiere decir que solo... Sí, pero desarrollando la palabra CHAN, ¿cómo lo vamos a decir? CAN, Copa de África de Naciones, y CHAN, ¿qué es? Copa de África de jugadores locales. Sí, debe estar en algún otro idioma. Sí, eso es lo que quiero decir. En algún otro idioma. No, igual que hay Copa de África sub-23, Copa de África sub-21 y Copa de África sub-17, pues es igual. Sí, ¿en qué consiste su actual responsabilidad? Mi actual responsabilidad es seleccionador, en este caso local, y luego coordinador general de las categorías inferiores. ¿Qué lo significa eso? El proyecto parte desde la base, desde los pequeños hasta la local o sub-23. El proyecto lo que incluye es entrenar con la misma metodología, tener un mismo método para todas estas categorías inferiores, una misma idea. ¿Para qué? Para que el día de mañana, desde los pequeños que queremos ya implantar selecciones sub-10, sub-12 para que vayan compitiendo, al final, cuando todo el mundo tiene una misma idea o mismo método de trabajo, cuando llegan a la absoluta es mucho más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque
se ha trabajado ya. Entonces esa es la idea, es también como una pequeña copia de la Masía, de la Escuela de Fútbol Club Barcelona, en la cual he estado 4 años y he aprendido mucho, y en ese sentido creo que Guinea tiene que jugar un fútbol igual desde los pequeñitos hasta arriba. Será mucho más fácil cuando un jugador local vaya a la absoluta. Y un poco, hablando de... Sí, ¿y cómo detectáis esos talentos en los niños? Pues viendo mucho fútbol, y por eso el primer punto que yo he pedido al Ministerio, he pedido a la Federación, que haya liga. Que haya liga. Si no hay liga, olvídense. No podemos hacer nada. Pues no es lo mismo que haya una competición, que los chicos compitan cada domingo y yo cada domingo esté en un estadio diferente. Ahí es donde yo detecto que un chico puede tener calidad, puede leer bien el partido, puede sacarle rendimiento. Pero si no tenemos una liga, señores, olvídense, es un trabajo en vano. Y hasta que no haya liga, que no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿cómo te planteas tú esa continuidad, por ejemplo, con los chavales con los que tú has ido ahora a la CHAN? ¿Cómo puedes hacer para volver a contar con ellos en una próxima convocatoria si no están entrenando, si no sabes cómo te planteas esa continuidad con ellos? ¿Es posible? Bueno, yo ya tenía una idea, pero sí que es verdad que ya se está acelerando para hacer la liga. Creo que empieza el 24 de febrero y va a ser una liga de 3 meses y medio, porque obligatoriamente tiene que terminar en junio, viene seguidamente el Mundial, y entonces eso va a ser muy bueno. Me ha quitado muchísimo trabajo, porque si no hubiera hecho lo que hubiera estado haciendo, irme a Luba, irme a Corisco, que quiero visitar, irme a todos estos, a las 7 provincias de Guinea Ecuatorial, para detectar cualquier jugador que pueda interesar a la selección. Pero a partir de ahí hay que trabajar. Hemos trabajado muchísimo, hemos tenido prácticamente en mes y medio 70 sesiones, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Por qué? Porque el jugador africano y en concreto el guineano le cuesta mucho tácticamente la concentración, olvida rápidamente de esos conceptos. Entonces pues hay que estar muy encima, es repetir, 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 y sobre todo yo ponerme a hacer el ejemplo, que al final es lo que capta. Yo quería hacerle una pregunta así general de alguien que conoce. Usted conoce bastante el fútbol, ha sido jugador profesional. Permítame que le haga este homenaje, porque además yo le vi jugar en el Bernabéu en un partido que el Racing perdió 3-1 con el Madrid. De estas pocas veces que coincidió que estaba todavía Ronaldo Nazario de Lima en el Madrid. Pero cuando me fui al estadio, iba justo para verle, porque sabíamos todos que hay un guineano que juega en el Racing y era el orgullo de todos nosotros en aquel momento. Usted que conoce bien el fútbol, ha sido profesional, ¿realmente qué le hace falta a nuestro fútbol para que funcione? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo la respuesta muy clara, es muy clara. Primero necesitamos profesionales de la materia que enseñen a estos chicos los pasos correctos para tener una buena base, y luego lo que hay que tener es ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar. Esto es un proyecto al cual hay que echar muchas horas, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que darle mucho cariño a estos jugadores, y sobre todo, como yo le decía a mi plantilla, quiero que seáis vosotros mismos, complejos de inferioridad cero, y cuando salgamos al campo dejarnos la piel por nosotros primero y luego por un pueblo y un país que viene detrás nuestra, nada más. Por eso lo importante, profesionales. Si se trae profesionales, este equipo va a mejorar mucho, y luego pues todas las herramientas posibles para que podamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero sobre todo es primero creérnoslo, que podemos hacer un buen país en África como en el ámbito futbolístico, luego hacerlo y luego asumirlo. Y con esas 3 palabras creo que nosotros, si realmente tenemos todas nuestras herramientas, vamos a dar... En base a esa respuesta, le pregunto ahora, usted personalmente, desde el punto de vista personal y profesional, ¿qué nota le colocaría al fútbol guineano? Si pudiera colocar una nota, sí. En el ámbito de organización, en el ámbito... Generalmente.
Yo le daría un aprobado muy raspado, muy raspado. Un 5. 4,75, 5. 4,75, Con 5. Necesita trabajo, desde luego. Hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo que hacer. Y sobre todo lo primero es la autocrítica. Sí. Tenemos que autocriticarnos y saber lo que estamos haciendo mal y mejorarlo. Por eso he dicho ganas de trabajar. Pero tenemos que ser críticos y decir, este fútbol nuestro ahora mismo está... Pero ¿gana de trabajar por parte de los jugadores o los que sí entrenan a los jugadores? Primeramente, de arriba. Segundo, nosotros, y los jugadores van a trabajar si ven que los entrenadores y la gente que compite de fútbol nos dan todo. Sí, hablando desde eso de arriba, en medios, etcétera, etcétera. Hemos vivido en estos últimos tiempos, por ejemplo, en lo que es la FEGIFUT, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hemos vivido una especie de tira y afloja en el seno de esa organización. ¿Cree que si persiste ese tipo de diferencias en el seno de un organismo tan importante como es la FEGIFUT, se podrá hablar de un fútbol futuro en Guinea Ecuatorial? Hombre, sinceramente creo que la FEGIFUT, yo me dedico al tema deportivo, no quiero saber ahora mismo, pero nos compite porque es un organismo súper importante y el cual sí yo pido de que lo antes posible se solucione lo que tenga que solucionarse, por el bien del fútbol guineano, por el bien de nuestra selección y por el bien de un país. Queremos una imagen de unión, de fortaleza ante otras competiciones. Eso es súper importante. Si la FEGIFUT está bien, al final nosotros vamos a tener el trabajo mucho más fácil. Yo quiero voy a hacerte dos preguntas en una un poco del pasado y otra del futuro. A pesar de esas dificultades para encontrar un equipo en forma por la ausencia de liga, etcétera, ¿por qué se tomó la decisión de participar de todas maneras? Si ha merecido la pena de alguna forma. Y luego la otra es, al futuro, ¿cuáles son los próximos retos? Al menos en las categorías que a ti te corresponden. ¿Cuáles son las competiciones próximas? O Sí. La primera pregunta, que si mereció la pena. Muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque Guinea existe en categorías inferiores. Se ha disputado por primera vez en la historia una competición internacional a la cual Guinea juega fuera de casa y juega con un equipo local, un equipo joven y que nosotros tenemos que tener experiencia. Por eso siempre se dice que siempre hay una primera vez, ¿no? Y en este sentido pues ha sido la CHAN. Los próximos pues tenemos competiciones sub-23, sub-21 y sub-17 dentro de un año, en el 2019, y entonces con la empresa de la liga ya empezamos a trabajar, ya empezamos a preparar. También, si Dios quiere y todo va bien y hay presupuesto para ello, yo tengo planeado concentrar a los mejores que voy viendo de la liga, tenerlos una semana o irme 3 semanas y empezar a introducirles los conceptos. Algunos ya lo tendrán porque ya me conocen y otros pues irán. Pero para mí lo importante es que todo equipo y todos jugadores y toda provincia en Guinea Ecuatorial son importantes en el proyecto. No vamos a coger de un sitio solo, no. Para mí, todos necesito que se sientan importantes, que se sientan partícipes de esta selección. En cualquier momento llamaremos a cualquiera de cualquier equipo y estará con su escudo en el pecho, que eso al final es lo más grande para un jugador, tener... Perdón, Juanjo, tengo un par de preguntas de un telespectador que casi requiere una labor de adivino, que pregunta si la selección nacional ganará alguna Copa de África y si Guinea Ecuatorial estará alguna vez en un mundial. Como le digo yo a mis jugadores, no dejéis de soñar. Soñar ahora mismo es gratis y sobre todo es una cosa que la Copa de África, lo importante es ir creciendo para entrar en esas competiciones que no sean en nuestro país, por organizador. No. Tenemos que competir, tenemos que crecer para entrar competiciones fuera de nuestro país. Ahí es donde realmente competimos. Yo no quiero competir con mi público, quiero competir fuera, que realmente es donde se aprende.
y un mundial. ¿Por qué no? Si han ido selecciones muy pequeñas, si no recuerdo mal, Trinidad y Tobago o alguna de estas creo que fue un mundial. ¿Por qué Guinea Ecuatorial no? Pero eso sí, necesitamos mucho trabajo, necesitamos echar muchas horas, pero hay que soñar y ¿por qué no? Pero lo importante es los retos cortitos, primeramente para que no nos cansemos y luego para intentar alcanzarlo. ¿Qué ha supuesto para los chicos el tenerle a usted como entrenador? Me refiero a esa plantilla a la que ha ido eligiendo, porque cuando es nombrado en categorías todavía no tenía contacto con ellos, pero para esos chicos, ¿qué ha supuesto tenerle como entrenador? ¿Qué ha visto en ellos? Bueno, al principio sobre todo cara de asustado, ¿no? ¿Por qué, no? Normal. Te hemos visto solo por la tele y como decía el capitán, es que nos está entrenando nuestro ídolo, entonces bueno, me he sentido orgulloso en ese sentido. Pero sí que es verdad que al principio les choca. Date cuenta que al final pasas de estar aquí a entrar en un mundo profesional con los chicos. Nosotros peso, casi todos los días le hemos controlado el peso, le hemos hecho lo de la grasa, le hemos medido prácticamente todo. La profesionalidad dentro de mi campo al máximo, la puntualidad al máximo. Entonces, los chicos no están acostumbrados a eso. Entonces al final hemos tenido que hacer métodos para que tengan su puntualidad y os tengo que decir que nos han felicitado en los hoteles que hemos estado por el comportamiento de estos chicos, pero eso es como el fútbol, trabajo. Se han dado con casos de consumo de alcohol y cigarrillo. ¿Cómo? No, porque nosotros tenemos perros de presa. Un día noté que estaban subiendo un poco de peso y dije, esto no puede ser. Hicimos una revisión por las habitaciones, bueno, alguna galleta, alguna tal, ha habido, pero bueno, es lógico, son niños, tal, pero siempre hay que estar encima de ellos, para que noten de que el míster no nos deja, Sobre todo en el peso se nota mucho si estás comiendo bien, si no, hemos llevado a un nutricionista para que le enseñe a comer, porque todos decimos, sí, yo como bien, no, ¿sabes comer? No sabemos comer. Entonces le hemos llevado a un nutricionista, hemos llevado casi un psicólogo, queremos profesionalizar esto un poco y que Guinea Ecuatorial, cuando diga Guinea Ecuatorial, diga, es un equipo que tiene todo y que está bien estructurado. ¿Cómo se motiva a un jugador que tiene un partido hoy, entra a jugar otro en pocos días? ¿Cómo han sido esos momentos ya de vivencia con ellos, ¿no? Cuando perdían y tenías que motivarles en el descanso? No digo que nos diga algún secreto de lo que ocurre en el vestuario, pero si puede lanzar alguno no pasa nada. ¿Cómo es esto? No, sobre todo lo psicológico es súper importante, ha sido súper importante aquí. Yo creo que llevábamos un complejo de inferioridad, el ver a otras selecciones, el ver a Nigeria, el ver... No, complejo cero. Hay que motivar a los chicos con esto, con que sueñen, con que se imaginen que ganamos un partido, que son 3 puntos y que todo un país se está celebrando porque están a la espera de eso, nada más. Entonces que salgan al campo, que disfruten, que sea ellos mismos y nada más. Y sobre todo lo que pone en nuestro escudo, orgullo nacional, que tengamos ese orgullo, esa competitividad. Incluso perdiendo en los partidos, los chicos han ido, Iba, no agachaban la cabeza. En otro momento, si te soy sincero, en Nigeria no hubieran metido 5, 6, pero hemos tenido a una potencia africana y mundial contra las cuerdas durante 65 minutos. Quiere decir que esto, el equipo va mejorando, hay que mirar siempre el lado positivo. Algunos tuvimos ese momento de alegría de poner el informativo y escuchar, a estas horas Guinea Ecuatorial va ganando 1-0 a Nigeria. Bueno, después del informativo la cosa ya era diferente. Oye, pero tuvimos nuestros 5 minutos. No, tuvimos muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estos chicos la inexperiencia lo han pagado. Date cuenta que solo nos han metido goles con fallos defensivos individuales, falta de concentración. Los demás no han sido jugadas elaboradas por ellos. Entonces, pues, todo eso, como he dicho antes, la crítica ahora, autocrítica, es decir, ¿dónde hemos fallado? Vamos a trabajar donde hemos fallado y a partir de ahí seguro que vamos a ir mejorando mucho. Ahora le quería preguntar, después de mucho tiempo entre que ya dejó el fútbol profesional,
aprovechando que está aquí, ¿cómo mira el pasado? ¿Cómo mira su pasado ya en este presente? ¿Cómo lo mira? Que nos cuente un poco qué oferta en algún momento perdió, qué oferta dejó ir, pensando que era más importante estar en el Racing y siendo que es, digamos, andaluz, porque recae en el Racing y no en el Sevilla. O sea, sí, bueno, mi vida es un poco larga y creo que no tenemos programa para contarlo, pero lo que sí te puedo decir que yo he sido un afortunado espectacular. He hecho lo que he querido, lo que me gusta, y realmente pues al final cuando uno sueña, y yo soñaba con ser futbolista profesional desde muy jovencito, me ha costado mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, de sacrificio, y también, por qué no decirlo, de malos momentos, de muy malos momentos. Pero al final el fútbol es algo mental, llegan los más fuertes, no los que más calidad tengan, ¿no? Psicológicamente los más fuertes. Sí que es verdad que hubo una oportunidad de ir al Liverpool, prácticamente estaba en el Racing, el Liverpool me había venido a ver 3-4 veces, había hecho muy buenas actuaciones, pero en el mundo del fútbol al final los representantes cuentan mucho, y si no reciben una cantidad, al jugador le dicen que no, al final se han roto las negociaciones. En el fútbol hay muy mala gente, gente aprovechadora de estos jóvenes que al final empezamos a tener mucho dinero muy joven, prácticamente no hemos tenido estudios, y son gente que están muy bien preparadas y al final miran el dinero antes que la proyección del jugador. Por eso a estos jugadores quiero en ese sentido decirles y aconsejarles que tengan mucha tranquilidad y sobre todo que confíen en las personas que han estado cuando no eran nadie. Porque cuando eres alguien... Usted se inscribió en la Masía, decía. No, yo he estado después de dejar el fútbol, el Barcelona me llamó, he estado de coordinador y he estado de entrenador del Barcelona por prácticamente todo el mundo. Y ahí he estado pues de aprendizaje, un aprendizaje en un club que para mí es el mejor del mundo y el cual ahora intento que todo lo que he aprendido traerlo a Guinea Ecuatorial. Yo quiero hacer una pregunta que, bueno, como imagino que no compete a su área profesionalmente, que son las categorías, el fútbol femenino, ¿no? Pero yo sí que imagino que como aficionado sí que habrás seguido un poco el fútbol femenino de Guinea Ecuatorial, la selección sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decir, yo por lo menos tengo últimamente la sensación de que algo se ha parado en seco, como que nos estamos cargando el fútbol femenino. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hombre, yo por la información que tengo y lo que veo, sí que es verdad que con la sanción hubo un palo muy gordo a Guinea Ecuatorial y yo creo que se tiene que reiniciar un poco todo el fútbol. He estado hablando con las futbolistas, con las chicas, el cual estoy hablando con unos clubes de España, el Sporting Huelva, el Sevilla, para intentar llevar a las chicas, algunas chicas allí que sean profesionales, pero sí que es verdad que el fútbol masculino y el fútbol femenino tienen que estar unidos, sí o sí. Incluso yo aconsejo que hagan una asociación de futbolistas como hay en la AFE, que es la asociación en la cual soy miembro y embajador de la parte sur de España, Andalucía, y el cual animo a que tengan una asociación, animo a que estén todos unidos. Al final, si estamos todos unidos, nos haremos mucho más fuertes. El fútbol femenino no puede pasar porque, recuerden, es el único que nos ha dado alegría al país. Sí. Si no me olvido, son 2 copas de África y incluso los masculinos no hemos podido conseguir lo que han conseguido las chicas. Nada. Entonces creo que hay que apoyar en ese momento y hay que estar todos unidos y sobre todo que tengan su liga, que tengan su selección y darle todas las herramientas al seleccionador para que pueda ser otra vez una gran selección. Ok, bien. Vamos a liberar a Borico, ¿no? Que ya es hora. Sí. Siempre te olvidas del test. No me he olvidado, hombre, espera un poquito, yo iba a decirlo ahora. Bueno. Dame tiempo que ya yo... Bueno, lo digo ahora, le sometemos a un test, no se preocupe, un test sencillo. Sin ningún problema. A ver. Bueno, voy a hacer la última pregunta que hice al invitado de ayer. Entre sus contactos de móvil, ¿a quién habría que llamar en el caso de que le ocurriera algo? Que esperemos que no le ocurra nada, pero ¿a quién habría que llamar? A mi mujer. ¿Ves? Así de fácil, no es tan difícil.
Lo más lógico del mundo, ¿no? Sí, lo más lógico. Claro. Hombre, cuando hay mujeres es lo más lógico. Sí. Pero si no hay... O al padre. O a la madre. Vale. Ya está, ya contestado. Partiendo de que es bueno siempre aprender de los demás, ¿de qué jugador le gustaría aprender más en concreto a nivel mundial? ¿Actualmente o pasado? Actualmente. Hombre, todos tenemos en mente a Messi, el cual conozco personalmente bien. Yo creo que es un profesional, una persona discreta, una persona familiar, una persona que no da ningún titular malo y que creo que tiene unos valores muy bien implantados desde pequeño con la Masía, y creo que es un jugador que tenemos que seguir, no solo por lo futbolístico, ¿no?, sino por la gran persona que es, pero te diría a muchísimo. Y como ídolo, cuando jugaba, ¿quién era su ídolo futbolístico? Hombre, mi ídolo futbolístico estaba Patrick Kluivert, era un delantero al cual, bueno, a mí en Huelva me llamaban el Kluivert de las marismas, porque en Huelva hay unas marismas y me llamaban por el parecido, pero sí, yo soy aférrimo al Barcelona, a sus jugadores y bueno, me ha encantado, pero también me ha encantado Zidane, me ha encantado Ronaldo, el cual me fijaba muchísimo en él, muchísimos jugadores, Ronaldinho. Una última. ¿Qué le hubiera gustado ser de no ser futbolista? Pues me hubiera gustado ser fisioterapeuta o psicólogo, o en este caso voluntario de alguna ONG, porque me gusta el hecho de ayudar a los más desfavorecidos, y bueno, si aportamos nuestro granito de arena en estas causas, creo que yo me siento mucho mejor persona cuando aporto un granito de arena y ayudo a los desfavorecidos. Entonces hubiera estado siempre seguramente en una ONG de psicología o ayudando. No es tarde, le cojo el guante y le invito a afiliarse como en la Cruz Roja de Guinea. Yo soy el secretario general. Por mí sin ningún tipo de problema. Es una cosa que ya lo digo en directo, me puedes llamar cuando necesites. Exacto. También quiero decir que en cualquier evento benéfico podéis contar con mi persona para ayudar tanto monetariamente como imagen. Y también resaltar, y desde aquí quiero darle las gracias pues a la primera dama por esa iniciativa tan bonita que tiene con las siamesas del Hospital La Paz, que hemos intentado dar nuestro granito de arena a su buena iniciativa, y creo que personas así se necesitan mucho más en el mundo y sobre todo en Guinea, que somos pocos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y las personas más desfavorecidas tenemos que ayudarlas, porque no sabemos nunca si vamos a estar el día de mañana en el lado contrario. Exacto. Que necesitamos esa ayuda. Exacto. Yo quiero hacer una última. ¿Cuál es esa canción que se pone y que escucha cuando necesita levantarse el ánimo en un mal día? Buena pregunta, muy buena pregunta. Como se dice en la psicología, el choque de las ondas, sí, ¿no? Cuando estamos tristes, escuchamos canciones de amor, de tristeza y tal, o al revés. No, yo en ese sentido sí escucho canciones tristes y que me lleguen. Escucho Manuel Carrasco, que es paisano y amigo mío, escucho David Bisbal, son canciones tal, y ahora ya estoy escuchando un poquito más porque los jugadores me lo tienen ya, sí o sí, pues el Angema, Gaster, Wob, todo eso ya lo tengo aquí, pero porque los jugadores continuamente, y aparte me encanta, yo soy de los que bailan con los jugadores, de los que el ambiente, si se tercia, no tanto, pero... ¿Sin alcohol? Pero... No, sin alcohol desde luego, pero son de los que... Y en música africana pues... Bueno, una Saigón no daña. No hay Saigón que valga. Aquí agua o Aquarius, porque al final una no es una, son 3 o 4 y no, aquí la disciplina ya tendrán tiempo en sus casas y tal, pero estos jugadores que ya que han nombrado esa marca de cerveza, que creo que es una de las más baratas, ¿no? Sí, o algo lamentablemente. de eso. Sí, pues los jugadores lo decían, y yo lo decía en la concentración, ni Saigón ni nada. ¿Por qué? Porque al final tenemos que enseñarles a cuidarse. Sí. Y ahora los jugadores
acuérdense de que ya no beberán tanto alcohol, porque saben que es malo para su salud. Yo le quería hacer la última también. De todas las ciudades que ha conocido, ¿cuál es la que más le ha impactado? Hombre, quitando Sevilla, que soy sevillano y eso es lo más grande. Sydney, estuve hace un año con el Barcelona entrenando un equipo de segunda división en Sydney, y yo tenía como concepto Nueva York, que he estado 4 veces y es espectacular. Yo me iré a vivir a Sydney. La verdad es que Sydney impone. Estuve allí en 2013 y es que es una ciudad bellísima. Es una ciudad muy lejos para ir, pero es una ciudad espectacular. Muy bien, terminamos aquí con Boripo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, éxito ante todo en su proyecto. Muchas gracias, el éxito nuestro será el de todo el país y eso es importante. Señores, vamos a seguir y vamos a recibir ahora a nuestro compañero del tiempo, Dalmacio. Juan, buenos días. Buenos días, compañeros. Ya un miércoles que apunta a estabilidad aquí en la isla de Bioko, también en puntos del interior del continente, porque hoy se notaría alternancias entre nubes y claros en muchos puntos del interior del continente, porque de igual forma cesa la fuerte nubosidad que se registraba hace escasos días en puntos del interior del continente. Hay que resaltar también de que las temperaturas máximas hoy, los valores superan ya los 33 grados en puntos del interior del continente, también aquí en la isla de Bioko. Precisamente aquí en la ciudad de Malabo se notaría cielos despejados totalmente durante toda esta jornada, por supuesto, porque el sol toma protagonismo a partir de estas primerísimas horas de la mañana. Eso sí, tampoco en puntos del extremo sur de la isla de Bioko, en la bahía de Luba, se notarían las mismas condiciones de buen tiempo, por supuesto, lo que elevaría las sensaciones térmicas en torno a los 31 grados. No obstante, en puntos del interior del continente, sobre todo en áreas de montaña, el sol seguirá ganando territorio durante toda esta jornada, por supuesto, cuando las temperaturas máximas, fíjense, ya hoy superan los 32 grados en puntos de la provincia de Centro Sur, con todos sus distritos adyacentes, aunque desde la franja costera, lo que es la provincia del litoral, se notaría ambiente húmedo, pero sí sin mayores probabilidades de que llueva, lo que elevaría, por supuesto, las temperaturas máximas en torno a los 31 grados. Seguiremos prácticamente notando cielos parcialmente nubosos en puntos del interior del continente, como en la provincia de Quientem, el extremo sur del interior del continente, y en el sistema central de la parte continental del país, en la provincia administrativa de Jiblo, donde el sol, por supuesto, tomaría protagonismo a partir de estas primerísimas horas del día. Fíjense, las temperaturas máximas hoy alcanzan los 34 grados, una situación que no se acaba de registrar en los últimos días en puntos del interior del continente, lo que apunta a muchísimo calor a lo largo de toda esta jornada, este miércoles, en la región continental del país, mientras que tanto las temperaturas mínimas tienden a descender en torno a los 23 y los 21 grados, incluso los 22 en puntos del interior del continente. Es una situación que podría variar en las próximas horas, incluso los termómetros podrían ya marcar temperaturas máximas que superarían los 34 grados. Por supuesto, muchísimo calor se registraría a lo largo de esta jornada en puntos del interior del continente, también aquí en la isla de Bioko. Y le concierne a la provincia isleña de Annobón, también se vivirían las mismas condiciones de buen tiempo, como por el pronóstico del tiempo apunta a nubes altas con sensaciones elevadísimas en torno a los 29 grados, por supuesto. Podría ser todavía más intensa en las próximas horas, porque seguiremos ya notando intensos rayos solares en puntos de la provincia isleña de Annobón, lo que elevaría, por supuesto, las sensaciones térmicas en torno a los 30 grados. Es una jornada que apunta a muchísimo calor aquí en la isla de Bioko, donde se espera cielos parcialmente despejados, incluso el sol toma protagonismo a partir de estas primerísimas horas de la mañana, mientras en puntos del interior del continente hablaríamos de cielos nubosos parcialmente, por supuesto, porque las mismas condiciones de estabilidad se compartirían por muchos puntos del interior del continente, inclusive en la provincia isleña de Annobón, donde hace escasos días hablábamos de fuerte nubosidad
nubosidad, hoy el pronóstico del tiempo apunta a nubes altas con sensaciones elevadísimas en torno a los 29 grados. Pues este es el pronóstico del tiempo que caracterizaría, por supuesto, la jornada de este miércoles en toda la geografía nacional, donde en el interior del continente hablaríamos de cielos nubosos parcialmente, y aquí en la isla de Bioko el cielo estaría prácticamente despejado porque el sol toma protagonismo a partir de estas primerísimas horas de la mañana. Pues ultimamos hasta aquí con el desarrollo de las previsiones del tiempo que corresponden a la jornada de este miércoles en toda la geografía nacional. Volvemos mañana. Gracias, compañero. Pues sí, vuelvo mañana. Pues nada, vamos a ver qué noticias les damos ahora a nivel internacional. Hay mucha actualidad, compañero. Sí, bueno, enlazamos con la Unión Africana. Antes hemos hablado de la Unión Africana. En el discurso de asunción de su nueva responsabilidad, Kagame apostó por la libre circulación. Vamos, más o menos vino a decir que sería uno de sus empeños, digamos, durante el ejercicio, la libre circulación, el libre movimiento, entendido como esa circulación sin necesidad de visado. Pero ¿no? por toda África. Por toda África, sí. por toda África. Lo cual es, bueno, la verdad es que si él ha dicho que se compromete con esta tarea, vamos a esperar, porque claro, ni siquiera entre 6 países hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y comenzar a practicarla. Imagínate con 52, pero vamos a ver cómo funciona. Obviamente... Y de hecho ya ha empezado a trabajar en ello. Sí, ha empezado a trabajar en ello, ha tenido sus primeros, como presidente en ejercicio ya, ha tenido sus primeros contactos, ¿no?, para llevar a cabo ese plan. Bueno, a lo mejor al final lo que va a ocurrir es que esta iniciativa a nivel global en África va a ser la que tenga que impulsar el proyecto local, el CEMAC, por ejemplo, ¿no? Porque en el momento que no haya más remedio, si se consigue, insisto, en eliminar el visado entre los países africanos, entre todos los países africanos, obviamente no tendrá mucho sentido no empezar a practicar la libre circulación dentro del CEMAC. Claro. O sea que al final, a lo mejor el impulso tiene que venir de fuera, entendido como el resto de África, para la zona, ¿no? Obviamente... Como es habitual, dio las gracias al saliente, agradeció su labor al saliente Alpha Conde. Y bueno, Alpha Conde, según círculos políticos, ha trabajado mucho durante su... Muy conciliador. Sobre todo en ese campo. Muy conciliador. Y además que no olvidemos que nuestro jefe de Estado le dirigió estas palabras en la última visita que hizo, de una persona que ha trabajado bastante y le reconoció bastante toda esta labor que ha hecho por África en muchos lugares en los que ha visitado, conciliando las partes. Y mencionó Kagame en su discurso que son de estas cosas que se repiten habitualmente en los discursos, y esperamos que llegue un día en que no se queden simplemente en las palabras, en que no se podría construir una África fuerte sin darle su lugar a los jóvenes y sin conciliar ese lugar, esos derechos de la mujer y su lugar, el lugar que le corresponde en el mundo y en las responsabilidades que debe adoptar, ¿no? Eso hizo hincapié en eso. No. Bueno. La juventud es importante. Siempre ha sido el paradigma de la misión ahí cuando uno coge esta batuta. Pero ahora hace falta afinar, se tiene que afinar qué hacemos, cuáles son esos proyectos y programas para con la juventud y la mujer. Sí. Tengo que decir, hay alguien que nos recuerda que la libre circulación ya funciona en África del Oeste. Sí, en la CAO. Lo sabemos. Lo que pasa es que estamos hablando de cómo se está hablando de ampliarla, que es a lo que se o hacerla general. De ampliarla de África del Oeste al resto de los países africanos y luego y que nosotros también. Voy de extremo a extremo, y es que Trump ayer dio el discurso del Estado de la Unión,
un discurso lleno de reconciliación y de intentar llamar a la unidad a republicanos y demócratas. Y yo en esta ocasión creo que lo consiguió. Las imágenes mostraban, de hecho, que cogían y daban quién era el candidato ese que perdió con los demócratas, Sanders, ¿no? ¿Cómo? El que no pudo, sí, Sanders. Se le notaba muy emocionado cuando hablaba el presidente Trump de la unidad. Se enseñó también a Nancy Pelosi, o sea, se iba enseñando a unos líderes, Pelosi, se iba enseñando a unos líderes demócratas que realmente este mensaje les llegó, y señaló claramente que China y Rusia son el contratiempo de los intereses, de los valores que crea América, que son también valores universales. Eso es una de las cosas muy importantes en ese discurso, pero sobre todo llamó a la unidad. Y creo, de verdad, según he visto a los americanos y cómo se levantaban aplaudiéndole, pero yo creo que en esta ocasión... Es muy Trump esto de señalar siempre a algún enemigo. Quiero decir, vamos a ver, se puede hablar de los valores de América, obviamente, sin tener la necesidad de señalar... Hombre, no hay ningún presidente... No hay ningún presidente americano que no ha señalado a Obama. Sí, pero lo que pasa es que en el caso... Obama llegó a decir claramente, si alguien dudaba, así dijo textualmente, si alguien dudaba, dijo, América sigue siendo la nación más fuerte del mundo y punto. Además, dijo, punto. Bien, pero habló de América, es lo que te estoy diciendo precisamente, sin necesidad de señalar a un tercero. Habló de Estados Unidos. Entonces, a la hora de defender tus valores, sin la necesidad de señalar a un terceros, pero es que tú sabes perfectamente, y en el discurso de Trump ayer, es que tiene que hacer estas cosas, tiene que señalar a un tercer enemigo, porque claro, si su política va encaminada, como dijo a continuación, en mejorar y modernizar el arsenal nuclear, o sea, es una política absolutamente belicista, con lo cual siempre tenemos que tener en el foco a algún enemigo, que no se nos olvide. No, yo creo que lo más importante es la concepción de valores. El término valores es muy amplio y hay que ampliarlo y contextuarlo. Hay unos valores con los que yo también creo que el mundo tiene que caminar. Hay valores ahí. Pero si estamos todos de acuerdo. Hay valores ahí que son muy importantes. Damos una segunda antes de marcharnos. La industria automovilística americana, no, por favor, alemana. tiene un problema porque parece ser que se hicieron unos ensayos con humanos y tal. El gobierno finalmente lo ha reprochado seriamente y se ha abierto una investigación que puede tener consecuencias muy graves. Muy graves. Se trataba de tener encerrados en una habitación durante horas a unas cuantas personas inhalando... sí, el humo es el monóxido de nitrógeno. Exacto. ¿Sí? Para demostrar simplemente cómo digamos las emisiones de los vehículos diésel son menos contaminantes que pero claro, es que esto ¿Por qué tienen que ensayar con humanos? Con seres vivos. Es que es demasiado. Y bueno, gobierno venezolano y oposición parece ser que sí que están a punto de llegar por lo menos a un primer acuerdo en estas negociaciones fuertes, toda vez que el presidente de la Asamblea venezolana parece ser que da lugar a que va a haber acuerdo. Por la parte de la oposición era la más, digamos, más radical en ese sentido. Pues sí que puede haber este acuerdo que se espera, que puede llegar a mínimos y que satisfaga a ambas partes, sobre todo cara a volver a tener una sociedad civil, una sociedad civil realmente en servicios sociales, en cosas que importan a la gente. En Colombia estas dudas que planteamos cuando se firmó el Tratado de Paz, sobre todo con las FARC, pero esas dudas que planteamos de lo que ocurría con otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, parece que se están de alguna manera materializando,
porque el pasado fin de semana murieron 7 policías y hubo 7 policías muertos y más de 45 heridos en 3 ataques diferentes, en los que en un principio se pensaba que había sido, incluso puede ser que alguno de ellos sea relacionado con narcotraficantes, digamos en venganza por algunas acciones que había llevado la policía colombiana últimamente en contra suya, pero sí que es cierto que en uno de ellos alguien en nombre del Ejército de Liberación Nacional reivindicó alguno de estos atentados, ¿no? Con lo cual viene un poco a empañar de alguna manera esta paz que se firmó en 2015, ¿no? Son las 10. Son las 10 en punto, señores. Con estas últimas noticias a nivel internacional nos despedimos ya. Son las 10 de la mañana y estaremos aquí mañana a la misma hora, a las 8 en punto. Hasta entonces.